17 de febrero de 2025, cuarto año y día 297 desde la invasión total. Bienvenidos, les saludo al informe diario de la situación. En el informe de hoy vemos ataques de drones ucranianos en lo profundo del territorio ruso, incendios en instalaciones industriales y energéticas y una presión económica cada vez mayor sobre Rusia. Representaciones distorsionadas en canales de propaganda rusos, así como intentos fallidos de ataques rusos y, por supuesto, el continuo desgaste de personal en el frente, además de mucho más. Drones ucranianos de largo alcance atacaron un depósito de petróleo ruso en Slaviansk na Kubani. Está a 400 kilómetros de la frontera y la planta procesa 5.2 millones de toneladas de crudo al año. El almacén casi fue alcanzado. Los residentes grabaron y publicaron todo. Como siempre ocurre, esta guerra es una de las guerras mejor documentadas de todas. Piense, por ejemplo, cuánto tiempo se tardaba en la Segunda Guerra Mundial en recopilar información, procesarla, compartirla, validarla y publicarla. Actualmente todos graban sucesos con su celular y los comparten al instante. También puede verificar y geolocalizar grabaciones usando Google Maps, imágenes satelitales o mapas topográficos, y luego ponerlas a disposición del público en general unas horas después. Eso ni siquiera era posible hace unos años. Por ejemplo, las guerras del Golfo. En Kemerovo, Rusia, hubo un gran incendio. El Piotr Koks, la empresa de coque y química más grande de la región, que produce coque metalúrgico para su uso en altos hornos. Hasta ahora no se reportó ataque con drones. Además de fallos técnicos o mal mantenimiento, incluso puede haber sabotaje, lo cual no se descarta, especialmente por la frecuencia con que sucede. Dada la importancia estratégica del coque para la industria del acero y la industria armamentista, una interrupción prolongada de la producción sería operativamente relevante y, por lo tanto, bastante significativa. El gobierno de Estados Unidos con Donald Trump prepara nuevas sanciones al sector energético ruso. Es muy interesante, porque según información de Reuters, que a su vez cita a Bloomberg, quien se basa en fuentes confidenciales, las medidas podrían entrar en vigor ya la próxima semana. Lamentablemente con un gran podría. O sea, yo creo que sí van a suceder, sobre todo después de la conversación con Merz, Zelensky y Witkoff hace unos días, pero para eso, Putin no debe tener la oportunidad de hablar por teléfono con Trump antes, y ellos también hablan por teléfono sin hacerlo público, si no, otra vez no pasa absolutamente nada. Las sanciones planeadas están dirigidas especialmente contra la llamada flota fantasma rusa, así como contra empresas comerciales y de intermediación que Rusia utiliza para transportar y vender materias primas a compradores internacionales. Lo segundo es interesante. Sancionar a esas empresas suele ser más fácil que a la flota fantasma, porque la flota fantasma, bueno, ¿cómo decirlo? Rusia simplemente toma los barcos que son sancionados, les cambia el nombre y los hace navegar bajo otra bandera. El objetivo sigue siendo restringir aún más los mecanismos existentes y poner bajo presión las exportaciones de energía de Rusia, ya que son una de las principales fuentes de ingresos para la guerra. Alemania y Reino Unido buscan aumentar su apoyo a Ucrania y enviar más sistemas de defensa antiaérea. Veamos qué dicen los canales de propaganda rusos sobre esto. Tienen una forma de pensar interesante que lamentablemente también refleja la lógica de muchos aquí. Con más de 1 millón de suscriptores, recientemente presentan una conclusión notablemente simple. Alemania y Reino Unido suministran sistemas antiaéreos a Ucrania para proteger civiles de ataques rusos. Y según ellos, Londres y Berlín se preparan para una posible guerra con Rusia. La lógica de este argumento sigue un patrón propagandístico conocido. Las medidas de apoyo defensivas se reinterpretan como una intención agresiva, mientras que la causa, es decir, los continuos ataques rusos contra objetivos civiles, se omite por completo. Según esta visión, basta protegerse de ataques con misiles para ser considerado parte beligerante en la guerra. Así como una alianza defensiva como la OTAN se reinterpreta como una alianza ofensiva, o la construcción de líneas defensivas en el flanco oriental se considera rusofobia. Es como si le dieran un escudo a alguien y luego afirmaran que va a atacar con la espada que está justo al lado. Serebrianka y el área entre Serebrianka y Siversk, así como la zona al sur de Siversk, fueron capturadas por los rusos. O sea, básicamente aquí, este gran piso de aquí. Yo ya había dicho en los últimos informes que esto estaba controlado por Rusia desde hace tiempo, pero prácticamente no había geolocalización al respecto. Ahora, la parte ucraniana ha confirmado que esto está bajo control ruso. Por eso también pude marcarlo así con la conciencia tranquila. Esto significa que los ucranianos no han declarado que Siversk está perdido, pero como mencioné,
Las chinchetas verdes son ubicaciones ya mostradas antes que prueban que los soldados rusos ya están aquí. Supongo y estoy bastante seguro de ello que Siversk ya cayó hace 2 o 3 días. Mientras tanto, ahora se trata de las áreas aledañas, todo esto se está extendiendo un poco más. Aquí arriba hubo varias geolocalizaciones rusas otra vez. Ellos van a empezar aquí ahora queriendo ganar terreno y también conquistar desde aquí avanzando hacia Shakirne, si quieren seguir avanzando por esta zona. Los ucranianos definitivamente tienen la ventaja de altura si están aquí. Eso lo veremos en el próximo informe de situación, cuando hable con más detalles sobre esta zona. Porque como se puede ver fácilmente en el mapa, esta es una zona bastante montañosa, pero mucho más interesante que aquí es Pokrovsk. Todavía se está luchando por Pokrovsk. Aquí, en este punto, hubo un intento ruso de romper la situación operativa en la zona de Pokrovsk, pero no tuvo éxito. Intentaron avanzar más allá de los accesos a la ciudad. Básicamente aquí, por esta carretera para llegar a Chirishne y por esta otra carretera para cerrar el cerco aquí, uno de los dos ataques fue grabado. Tras sufrir muchas bajas en ataques frontales, las fuerzas rusas optaron por enviar una columna móvil de suministros y buggies ligeros hacia Chirishne. Ese es el ataque del que acabo de hablar que se llevó a cabo en esta dirección. El objetivo era rodear las posiciones ucranianas y amenazar posibles rutas de suministro, pero los pilotos de drones ucranianos vigilaban la zona constantemente. Imágenes geolocalizadas muestran que la columna fue atacada apenas 1 kilómetro después de avanzar. Varios vehículos fueron alcanzados casi simultáneamente, lo que indica una cobertura de drones ya preparada en la zona. Y eso también está claro. Según la información disponible, se destruyeron 10 vehículos y alrededor de 40 soldados perdieron la vida. Algunas fuerzas sobrevivientes siguieron avanzando a pie, pero no lograron dispersarse y fueron atacadas por drones vista en primera persona. Según el comandante en jefe ucraniano, Sirsky, en esta zona hay alrededor de 155,000 soldados rusos. La pregunta que me hago es, ¿por qué? Los rusos, en uno de los tramos más grandes y disputados de todo el frente, donde hay una increíble densidad de drones, intentan avanzar hacia los ucranianos con una columna desde una ciudad. Eso no ha funcionado desde hace al menos un año. Desde entonces tienen zonas de muerte y muchos drones. Eso es una misión suicida absoluta, pero ya lo era antes. Recuerde las columnas largas al inicio de la invasión. Eso ya era muy tonto entonces. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los comandantes rusos, porque no es como si no supieran hacerlo mejor. Pudieron conquistar Pokrovsky entrando a la ciudad con muchos pequeños y discretos grupos de infiltración, de modo que los pilotos de drones ucranianos apenas podían detectarlos y combatirlos. Luego conquistaron el 90% de la ciudad e hicieron exactamente lo que lleva al fracaso. ¿Por qué? Y por eso pierden todo el material y por supuesto también a muchos soldados. Los ucranianos pueden alegrarse por estas decisiones, ya que son frecuentes. Y precisamente ese desgaste también lleva a este tipo de videos. Atención, pronto verá una grabación ultra secreta de un nuevo transporte ruso. ¿Por qué? Porque sacrificaron todo el buen equipo al frente en ataques muy inútiles. Y ahí podemos seguir hablando. ¿Conoce el proyecto Quiero Vivir? No está relacionado con la caridad ni colecta. Si busca una colecta, solo puedo recomendar la que tengo para Ucrania desde Berlín. Apoye con la compra de transportes para heridos. El enlace de PayPal y datos bancarios están en la descripción. Pero volvamos al tema de Quiero Vivir. Este es un proyecto ucraniano que, en esencia, se encarga de que los desertores rusos puedan huir al lado ucraniano sin ser accidentalmente abatidos por soldados ucranianos. Se coordina con los soldados en el terreno para asegurar un corredor y punto de encuentros seguros y ayudarlos a escapar. Y por supuesto también se obtiene mucha información interesante sobre el lado ruso, que los desertores por supuesto también conocen. Y este proyecto las publica de nuevo. Ahora se trata precisamente de este tipo de publicación. Son las bajas de la 810. La Brigada de Infantería de Marina desde hace año y medio participa nuevamente en ofensivas y ataques principales. En el ejército ruso ya la llaman la tropa picadora de carne. Y si los propios soldados de otras unidades ya dicen eso sobre otra unidad que ni siquiera conocen físicamente, entonces ya se puede imaginar lo grave que debe ser la situación. En 2022, según el proyecto, la brigada perdió casi el 85% de su personal en el primer año de la guerra. Son pérdidas extremas incluso antes de ver todos los ataques de desgaste y la batalla por Bakhmut y Dievke.
O sea, en un momento en el que Ucrania ni siquiera estaba siendo apoyada por Occidente como lo está ahora. En 2024 fue desplegada nuevamente para cubrir brechas en Kursk. Conoce las pérdidas, donde también mandaron varias veces a soldados a ofensivas sin sentido. La mayoría de los caídos identificados hasta ahora de 2014 también provienen de este periodo. Y quiero repetir, estos son los caídos identificados que se pudieron atribuir a esta brigada. La cifra real no reportada es mucho mayor. Ese año, el proyecto recibió 1.708 solicitudes adicionales de familiares rusos buscando a sus parientes desaparecidos de la brigada. Así, todas las pérdidas sucedieron bajo el mando de Oleg Blasov, quien, pese a las bajas, fue ascendido a general y recibió de Putin el título de Héroe de Rusia. Según informes, los soldados eran enviados a ataques aún heridos o con dificultad para moverse. Ser héroe de Rusia, eso hay que saborear. ¿Cómo alguien que sacrifica a su pueblo en el frente puede ser héroe de Rusia? Muy sencillo, porque la competencia militar y el individuo no cuentan dentro del ejército ruso. Solo importa la lealtad al Kremlin y al presidente. Siempre critican a los generales rusos y al mando diciendo que muchos son incompetentes. Y eso puede ser cierto en gran parte, pero la mayoría de las veces no aplica para quienes están en la posición de evaluar los ataques. Es para cada inventario de si lo hicieren con... ¿Quién? También reportó ganancias. ¿Y qué hicieron los rusos? Lo encarcelaron porque reconoció los problemas en el frente y presentó una queja pública ante el Ministerio de Defensa. Un hombre capaz militarmente fue reemplazado por alguien que no aporta nada en el frente. A lo mucho solo hace una diferencia en los reportes de bajas. Como mencioné, Ucrania tuvo mucha suerte al inicio de la invasión porque los rusos se perjudicaron repetidamente. Y si los rusos siguen así, al menos en este aspecto, es muy bueno para Ucrania. Agradezco especialmente a los miembros de Aldrin Crew, en especial al coronel Dreneke, Roberto, Seal y Dietrich. Gracias por escuchar. Denle like, suscríbanse y comenten. Hasta el próximo informe.